Doy gracias a Dios por este momento tan especial. Yo sé de que la única oportunidad, como decía parte del canto, la única razón de mi adoración para mí tiene que ser Jesucristo. La única razón de mi adoración, aquel hombre crucificado por causa mía. La única razón de mi adoración, aquel Jesús que le dieron esos latigazos, que no fueron latigazos normales, sino que anormales. Porque eso parecía que no tenían conciencia, no tenían corazón. Yo solo de imaginármelo, yo lloro. Imagínense, sí, Señor, aleluya, estando ahí. Dios no nos permitió estar allí porque yo creo que no hubiésemos aguantado. Pero estamos en esta época en la cual hemos creído a Dios, le hemos creído por fe. Abra sus Biblias en Génesis, vamos a hablar sobre Abraham. Yo sé que es un tema muy conocido, un tema muy hablado, un tema muy, como dicen allá, muy masticado. Pero cada vez que hablamos, cada vez que leemos la misma porción, Dios tiene algo especial para nosotros. La pastora decía de que yo soy desde muy joven, bueno, todavía sigo joven, gracias a Dios. Cuando yo me sentada allí me estaba acordando la primera vez que me pusieron a predicar y me temblaban las piernas como hoy. Se las cortamos entonces. Bueno, eso era cuando yo tenía 8 años, no le voy a decir hace cuánto. Gracias le doy a Dios por esa vida que yo he llevado. Quizás ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ella no sabe nada. Posible que no sepa nada. Pero también nosotros cuando nos criamos en el Evangelio también sufrimos. A veces las amenazas del mundo. El enemigo te grita y te dice, tú no eres capaz de hacer eso como yo que soy joven, como yo que soy señorita. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios se ha metido aquí adentro, quizás hay momentos que como humanos nos da coraje y queremos demostrarle al mundo que yo puedo también. Pero el problema es que, como me dice mi esposo, que cuando yo soy el que peleo, ¿qué pasa? Si yo soy la que me pongo a golpes con la persona, o de palabra a palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie va a ver quién me defienda porque yo ya me estoy defendiendo. Pero cuando nosotros dejamos que sea Dios quien nos defienda, dejamos que sea Dios quien actúe por nosotros, vamos a salir siempre victoriosos, vamos a cruzar ese mar rojo como lo cruzó el pueblo de Israel. Pero cuando estemos al otro lado, no pensemos en la cebolla ni en los tomates que dejamos allá. A ver, abren sus Biblias en Génesis 12, solamente del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la cual te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La historia de este hombre no es un hombre súper, como hablan ahí, Superman o super chica. Este era un hombre común y corriente, Abraham. Dice que Abraham viene de una familia idólatra.
A veces pensamos, como yo me he puesto a pensar, y será capaz, cuando pensamos desde nuestras familias, todo lo que mis hermanas hacen, lo que mis hermanos hacen, ¿hasta cuándo Dios mirará de ellos? Y bueno, y yo me volteo y los miro yo. No, pero si yo fuera no los mirara tampoco. Porque a lo que somos, no somos dignos de que Dios haya ido por nosotros a esa cruz del Calvario. Pero en Abraham, la Biblia dice de que viene de esa genealogía no tan grata, no tan agradable, pero a Dios le plació. Dios encontró gracia en él. Eso es lo hermoso, cuando Dios encuentra gracia en el ser humano. Esa gracia que viene de lo alto. Esa gracia que solamente el Espíritu Santo lo hace entrar en nosotros. Y miren a Abraham, después de ser un hombre común y corriente, porque ¿quién diría? Es un idólatra, no conoce del Dios viviente. Lo que hace es nada más adorar ídolos, y eso es lo único que sabe, hacer ídolos de cera, y eso era todo. En aquella época, según la historia, dice que ellos vivían sobre el comercio y todo eso, eran las caravanas de asnos. Y bueno, de eso era que Abraham sobrevivía. Pero en esta época dice que Dios le habla. Cualquiera dirá, pues yo estoy loco, está loco este Abraham, porque ¿cómo que Dios le habla y le dice, vete? A veces nosotros sentimos en nosotros que hay cosas como locura, porque la Biblia dice que para muchos esto es locura. Para muchos pensar que hay un cielo es locura. Pensar que hay un infierno es locura. Pues yo también diría que es locura pensar que estamos en esta tierra. Porque a veces no sabemos lo que está pasando. Pero así le pasó a Abraham. Pero lo más hermoso es que Abraham le creyó a Dios, dice. Y vemos que la palabra Abraham, ya como muchos sabemos, significa padre de muchos. Cuando a Abraham se le hace esta noticia, me imagino que quizás como ser humano se puso a pensar, pero ¿y ahora? ¿Será que Sara me va a seguir? Era la esposa de él. ¿Será que Sara va a creer que, no sé, tal vez cómo habrá pensado Abraham, si habrá tomado en cuenta a su esposa o no? Porque en aquel entonces se parecía ser que las mujeres no mucho les importaba la decisión en la familia. El que decidía era el hombre y había que hacer lo que hacía el hombre y hasta allí. Gracias a Dios que vivimos en esta época. Amén. Gracias a Dios, después de aquel Abraham que fue un instrumento para llegar hasta donde está Jesús. Cuando Jesús dice que por gracia sois salvos. Amén, sí, Señor. Por gracia sois salvos. Debemos de no darle una gracia nada más de boca, no solamente una gracia de decirle al Señor te doy gracia y hasta ahí quedó. No, esa gracia debe de ser como una actuación, como una obra. ¿Cuál es esa obra? Yo tengo gracia y tengo fe aquí, pero continuemos, porque la Biblia dice que sin gracia no hay obras, y sin obras esos dos tienen que ir al junto, de la mano, caminando. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. Pero podemos mirar nosotros, después de que a Abraham se le comunica esto y quizás él dijo, bueno, vamos a ver qué sucede aquí. A Abraham se le comunica, serás de bendición. Veamos en Génesis 13, 14, ahí se le habla sobre la bendición espiritual. No solamente podemos tener una clase de bendición, hay muchas bendiciones, pero en esta hora podemos ver que se diga Génesis 15, 6.
Ustedes pueden ver en Génesis 15:6 Toma nota bien, de que Dios y creyó, dice, a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham mostró ante Jehová Dios ese valor de que sabía que iba a vivir por fe, porque era así. Dios lo bendijo espiritualmente creyendo en Dios, que a ciegas él iba a seguir como con una venda en sus ojos. Él sabía que si Dios le decía camina 3 pasos, él sabía que Jehová Dios le estaba diciendo que caminara 3 pasos y iba a estar seguro. Amén, sí, Señor. Esa es la fe que tenemos que tener hoy nosotros en día. Esperar, como viendo, dice, al invisible. ¿Quién es ese invisible? Es el mismo Jesús. A veces nosotros pensamos, y yo personalmente me pongo en eso porque yo he vivido una vida ya tengo mis años. Santo. Y yo siempre le doy gracias a Dios, porque yo le digo a mi familia, yo le doy gracias a Dios porque yo he vivido mi niñez, yo he vivido mi juventud, ahora estoy viviendo la vida de casada, y yo le digo a Dios, yo quiero vivir también la vida cuando esos 2 hombres míos me den hijos, nietos. Amén, sí, Señor. Y todas las épocas son diferentes, pero todas las épocas han sido felices. ¿Por qué? En razón con que Jesús ha estado siempre al lado mío. Que siempre han habido problemas, ¿sí? No crea, a veces, como le pasaba a David, que después de ir a una gran guerra, se metió en aquella depresión. Imaginen lo que pasó. Pero cuando eso llegue, antes de que eso llegue, podemos decirle al Señor, ayúdame, y volvernos a parar. Como Elías, que después de descender fuego en el nombre de Dios, una mujer allá lo tenía. En una cueva lo tenía metido. Señor, ¿qué hago? Esa mujer me tiene atormentada. A veces dice que las obras pequeñas pueden hacer quemar todo un paraíso que tenemos para adelante. Pero a Abraham no le importó eso. Abraham siguió con la meta. La meta de él era que Dios le había dicho que iba a ser de bendición. Ya no solo sería bendecido, sino que también iba a ser de bendición. Y la Biblia nos habla allí en Génesis también de que él, cuando recibió parte de esas bendiciones, tenía, dice que como casi 100 años. Cuando él recibió esta noticia, dice que tenía 75, ahí lo dice. Amén. Y cuando recibió la noticia más esperada que él quería, un hijo. Yo sé que los hombres y las mujeres queremos un hijo. Cuando nos casamos, ya pasa quizás un año, ya nos desesperamos y decimos, ¿qué me pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estamos ¿por qué? ¿Y por qué? Queremos esa herencia que Jehová nos ha dado para que la cultivemos, para que la prosperemos y todo eso. También esta herencia de Jehová, que es la vida espiritual, tenemos que prosperarla, vivirla. Esto es así, vivirla, hay que vivirla como vivimos la vida allá afuera, como la vida en matrimonio. Si no le damos florecita, no le damos agua, esta vida espiritual también se muere. Todo es así. Dirá, malas comparaciones, no, pero Dios nos tiene aquí, nos hace la familia, los hermanos, los hijos, para que miremos cómo es esto que tenemos que llevar. Porque la relación con Dios no es así, que yo ni siquiera te veo, no sé si estás allí. Yo sé que si nosotros llegamos a ver a Dios, no estamos para contarlo. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia, solo se deja sentir.
Cuando llega y toca tus hombros, llega, toca tu cabeza, pone por allí un abrazo quizás de algún hermano, una palabra sabia de un hermano, de una hermana que te alivia, quizás en los momentos que tú más estás apurado, que tú estás más afligido. Es allí cuando Dios está. Es como cuando el mundo le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando ese tsunami vino y cayó allá en la China? Bueno, fue por allá. ¿Dónde estaba? Le preguntan. Pero ¿quién le manda al hombre a ponerse en contra de Dios también? ¿Quién le manda al hombre a edificar un techo debajo de las aguas? Bueno, y son los que más caros están. También dice que en Génesis, ya leímos Génesis 15:6, pero podemos ver Juan 8:56, que también no solamente en el Antiguo Testamento hablaron de aquel hombre, de aquel Abraham, que fue uno de los millonarios de aquel entonces. Tenía más ganados, todo lo que de cabeza de animales que se pudiera dar en aquel entonces. Y podemos ver allí en Juan 8:56, si alguien lo quiere primero que yo, pues no pierda tiempo, ponerse de pie y leerlo. Abraham vuestro padre se gozó de que él había de ver mi día, y lo vio. Y se gozó. ¿Ya vio? ¿Qué es eso? Fe. Le creyó a Dios. Él sabía que iba un día a ver. Y no solamente estaba seguro que lo iba a ver, él lo gozó, lo vivió. Por eso es que nosotros cada vez que venimos al templo debemos de gozarnos, como dicen los salmos, sentados por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén, aleluya, sí, Señor, aleluya. Jehová Dios. Ante él dice toda rodilla calle y toda lengua haga silencio. Al Dios nuestro no es de tenerle miedo, es de adorarle, de glorificarle, exaltarle. Cuando le pregunten por allá, como dice una canción, si alguien te pregunta por allá, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. La canción dice bendecido, porque Cristo me salvó. Esa salvación no cualquiera la tiene. La Biblia dice, bienaventurados los que yo encuentre haciendo así. ¿Cómo así? Firmes, fieles ante Dios, esperando la venida. Como decía alguien por aquí, como las 10 vírgenes. Pero no todas ellas estaban listas. 5 estaban preparadas. Cuando oyeron la trompeta se levantaron y se fueron con su esposo. No esperemos ser de las otras 5 que nos tocan la puerta. Camina para la iglesia. Pero si ya son las 4 y tú todavía en el baño. Ya son las 5. Bueno, vamos a hacerles una invitación desde las 5, pero del siguiente día. Otra de las cosas maravillosas que nosotros podemos ver es que las bendiciones, la Biblia nos dice que las bendiciones de Dios siempre vienen con acción de gracia. Si nosotros recibimos, de lo recibido, damos. Amén, sí, Señor. Así que cada uno de nosotros debemos de honrar a Dios también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Mire que son dos cosas muy diferentes. Las ofrendas es lo que usted propone en su corazón. Lo que yo quiero decirle, Señor, yo quiero darte esto. Los diezmos, ahí se dice, es el 10%. Es algo que no se discute, es algo que no hay otra cosa más que el 10%, como lo dice ahí. No hay discusión en ello. Bueno, y también podemos ver que la salvación de Jesucristo
hacia nosotros, fue Abraham un medio para llegar a nosotros hoy en día. La genealogía de Abraham llega a Isaac, a Jacob, Esaí, David, y en Mateo podemos ver toda la genealogía, y allí a lo último aparece Jesús. A los 27 se para. Nosotros Hay que apretarlo otra vez. somos salvos, dice, por gracia, a través de Jesucristo. Mire, el plan de Dios estaba muy bien hecho. Desde el momento que el pueblo de Israel se negó a decir, no, momento, ¿cómo que ese hombre es el Mesías? ¿Cómo que ese hombre nacido de María, nacido de aquel carpintero que lo conocimos y que lo mirábamos desde niño haciendo mesa, raspando aquella madera? ¿Cómo va a ser ese? Jesucristo solamente vino para que nosotros también supiésemos que el pueblo de Israel tenía un especial llamado, pero también a través de eso nosotros tendríamos un especial llamado también. Aquella mujer, a mí me gusta ese pasaje bíblico de la mujer cuando le dice que le está comiendo de las migajas de su amo ahí. Es bien vergonzoso. Como seres humanos yo me avergüenzo. ¿Por qué te comes la comida de los hijos? Los que a veces nos hemos criado quizás con un padrastro o con un tío, esperan primero darle a sus hijos y después darle a aquel que si sobró, pues te toca a ti. Pero la misericordia de Dios es grande. Y nos ha levantado, y como aquella mujer dijo, también los perrillos tienen hambre y necesitan. Yo sé de que Dios no nos quiere comparar con eso, pero es la única forma que podemos entender nosotros que así como aquellos que fueron llamados, también nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Solamente hay que hacerlo por gracia, solamente hay que creerle a Dios de que Dios es el que puede, de que Dios es el que fue a la cruz del Calvario. Nadie de nosotros hubiese podido hacer eso. Nadie de nosotros hubiese podido ser capaz. Yo creo que ni aún quizás la mamá, porque el amor de Dios habla ahí que se compara un poquito al amor de la madre. Pero yo creo que ni una madre fuésemos capaces de ver que están matando al hijo y digamos, póngame a mí en vez de él. Puede que haya alguna por ahí, no lo dudo, pero como Jesús ninguno, que murió por el hombre, por la mujer, por el niño, y cada uno de nosotros podemos alcanzar misericordia. Como yo le decía, Abraham solamente fue el camino hacia la salvación para nosotros. Mírense ahí en Hechos 11:13. Hechos 11:13 nos habla algo muy claro. No podemos hablar más porque la Biblia se explica sola. Hebreos 11:13. Pues no lo encuentro. ¿Cuál dijiste? Hebreos 11:3. Se me perdió. Aquí está. 11:13 de Hebreos. ¿Alguien lo tiene? Que te lo lea. A ver. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, pensando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Qué bonito el libro de Hebreos cuando habla de la fe de esos hombres.
si nos pudiéramos, así como hacen, yo he ido a clases de maestras, de niños a maestros, y esas maestras, cuando leen el libro, como que se meten en ese libro, hacen la actuación de lo que el muñequito está diciendo. Metámonos en este momento aquí, con nuestra fe, pasándonos al pasado, al presente y al futuro. Lo que nos espera a nosotros son cosas maravillosas. Lo que nos espera a nosotros son... no se puede explicar. Pero para ello tenemos que vivirlo aquí. Para ello tenemos que gozarlo aquí. No tenga pena cuando usted sienta el movimiento del Espíritu Santo. Déjese llevar. Amén, sí, Señor. Mire que la Biblia habla que nosotros tenemos que confesar. Eso quiere decir que tenemos que abrir nuestra boca. Abrir nuestra boca y darle honra, darle gloria a Dios. Aleluya. Porque el que calla, otorga, dice el dicho por ahí. Entonces no sabemos a quién usted adora. Pero que el mundo nos escuche, que el mundo sepa que todavía hay un remanente que alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Pero si callamos, Alabamos, Dios, tenemos el peligro, como la Biblia dice, que vamos a poner piedras a que hable, y eso es una vergüenza. Entonces el deber de nosotros como cristianos es representar al Dios Todopoderoso como cristianos. Yo sé que no es fácil, pero hay recompensa. Le prometemos a los niños, si te portas bien te doy esto, y a veces no lo cumplimos. Pero yo no soy Dios. Nuestro Dios ha prometido una patria celestial, moradas eternas para nosotros, si nosotros somos fieles a Dios. Y con eso yo concluyo de que Abraham solamente fue una parte, solamente fue el camino para que Jesús llegara aquí y nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Cuando nosotros hacemos eso, la Biblia dice que tendremos no solamente bendiciones materiales, espirituales y todas aquellas que nosotros no podemos alcanzar. Otra de las cosas que a Abraham se le fue dada, dice, fue a su